Muy buenas tardes a todas y todos. Una tarde lluviosa aquí en Bogotá, Colombia, pero pues también pueden ser buenas noches dependiendo del lugar en el que ustedes se encuentran. Les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan al último día del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, Desafíos de la Seguridad en Tiempos de Crisis Múltiples. Un evento organizado por la Friedrich Ebert en alianza con Foreign Affairs, el Diario El Espectador y Es Global. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en las cuentas de FESCOL y en las cuentas de nuestros aliados. A quienes se conectan y están llegando en este momento a la sala de Zoom, quiero recordarles que tenemos la opción de interpretación simultánea a inglés y portugués, pero deben activarla en el botón ubicado en la barra inferior derecha de opciones en Zoom con el logo que dice Interpretación. Además, también quiero recordarles que pueden hacernos sus comentarios o preguntas a través del chat o en la caja de comentarios en Facebook en cualquier momento del panel. También pueden participar de este evento a través del hashtag Segundo Congreso, segundo en romano, Congreso FES Seguridad. Así también pueden participar. En este momento tengo el gusto de saludar y darle la palabra a Cristina Birke Daniels, directora del proyecto Red Latinoamericana de Seguridad de la FES y además representante de la FES en Colombia, para darnos un saludo de bienvenida. Cristina, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Damas y caballeros, queridos participantes de nuestro segundo congreso, ya tengo el placer de abrir en nombre de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible y de Friedrich Ebert Stiftung, lo que es nuestro último panel en 2020. Hemos cuadrado uno de mis temas favoritos como gran final, y quisiera aprovechar igual para agradecerles su participación en el Congreso, que creo que ya podemos decir que ha sido un éxito. En 4 días hemos discutido en 8 paneles, discutieron participantes de muy alto nivel del ámbito político, académico, activista de toda la región. Tuvimos 25 mujeres panelistas o moderadoras y 13 hombres de todo el continente. Realmente solo en cifras es impresionante. Y hoy por la tarde cerramos con expertos y expertas muy queridos sobre el tema de paz. Cuando yo pienso o hablo de paz, siempre tengo que recordar a Willy Brandt, quien dijo que la paz no es todo, pero todo es nada sin la paz. Y en este sentido paso al panel y les deseo una tarde de muchos insumos interesantes como los hemos tenido durante todo el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Y así es, hasta el momento han sido 7 paneles, más de 30 invitados e invitadas que nos han compartido sus experiencias e ideas sobre temas relacionados con la seguridad en América Latina. Si desean revivir estos paneles, los anteriores, pueden encontrarlos en la página de Facebook de FESCOL. Y les hago un aviso técnico nuevamente. Recuerden activar el módulo de interpretación y que pueden hacerlo en la barra que se encuentra de opciones abajo aquí en Zoom. Y pueden también hacer sus preguntas y comentarios a través del chat o los comentarios en Facebook. Muy bien, para finalizar el programa de nuestro congreso, a esta hora damos inicio al panel 7, los múltiples desafíos de la paz en América Latina. Un panel que contará con expertas y expertos en materia de seguridad y defensa, conocedores del contexto regional. Este panel será moderado por Marcos Robledo. Marcos Robledo es coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Es especialista en asuntos internacionales de seguridad internacional y defensa. Fue coordinador del Programa Internacional y Defensa del Instituto Igualdad del Partido Socialista de Chile. Fue asesor de política exterior y defensa de la presidenta Michelle Bachelet entre 2006 y 2010. Y subsecretario, un cargo equivalente a viceministro de Defensa durante el segundo mandato de Bachelet entre 2014 y 2018. Fue jefe del Comité Asesor de Ministros de Defensa de Chile entre 1998 y 2005 y ha sido consultor de gobiernos de la región y de varias agencias de Naciones Unidas. También coordinador académico de Flaxo Chile. Es profesor del Instituto de Asuntos Públicos, INAP, de la Universidad de Chile y se graduó como periodista de la Universidad de Chile y obtuvo su maestría en el National Security Affairs en el
Navier Postgrad School en California. Ha publicado regularmente sobre relaciones civiles y militares y política exterior chilena y además es columnista habitual en medios chilenos. Marco Robledo, bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Quiero agradecer la invitación de la Fundación EVE a participar en este esfuerzo del Congreso y en este panel en particular. Y abordamos hoy día, entonces, como está anunciado, la pregunta sobre los desafíos a la paz en América Latina. América Latina y el Caribe enfrentan una contradictoria dinámica de seguridad regional, a partir de los procesos de democratización y hasta la crisis de la globalización. La región devino en una de las más estables del mundo desde el punto de vista de sus relaciones interestatales. Consolidó su tradición de resolución pacífica de controversias, proscribió las armas de destrucción masiva y desarrolló un complejo régimen de transparencia y seguridad cooperativa, siendo definida como una zona de paz. Sin embargo, durante esa misma etapa, se transformó en una de las regiones más violentas del mundo, ingresando en una crisis de seguridad pública o ciudadana. Más recientemente, América Latina experimenta una crisis de sus instituciones democráticas y asistimos a una ola de movilizaciones sucesivas que solamente en el último año han estallado en Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y Perú, así como a una crisis de su regionalismo interamericano y sudamericano y latinoamericano, y a una creciente captura de la región en las disputas geopolíticas de Estados Unidos con Rusia y China. El propósito de este panel es interrogarnos entonces sobre los principales desafíos que enfrenta la paz en la región desde, entre comillas, arriba y desde abajo. En particular, reflexionaremos sobre las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué balance se puede hacer de la región desde una perspectiva de la paz? ¿Es posible hablar de una zona de paz en la región? Segundo, si acaso existe una zona de paz regional, ¿cuáles son las tareas para su consolidación? Tercero, ¿qué impacto tiene la crisis de la globalización sobre la estabilidad de la región? Cuarto, ¿qué impacto está teniendo la crisis democrática sobre la estabilidad y la paz en la región? ¿Y cuáles son los vasos comunicantes entre la crisis democrática y esta estabilidad y paz alcanzada por la región? También queremos preguntarnos sobre los impactos y los desafíos que introduce la crisis de las instituciones regionales, especialmente en el ámbito de la paz y la seguridad, como fue la desaparición del Consejo de Defensa Sudamericano de UNASUR, o qué impacto tiene la actual crisis de la OEA en la seguridad y en la estabilidad de la región. Y finalmente, quisiéramos también preguntarnos y conversar sobre cómo sería posible avanzar hacia una nueva etapa de regionalismo, especialmente en materia de seguridad. Y quisiera recordar que la ministra de Seguridad de Argentina planteó entonces también como tarea en esta etapa la necesidad de repensar un nuevo ciclo de regionalismo durante el ciclo de apertura de este Congreso el día lunes en la mañana. Para avanzar sobre este debate nos acompañan 4 distinguidas y distinguidos especialistas. El primero es Antonio Zapata, de Perú, un académico de la Pontificia Universidad Católica de Perú, quien actualmente realiza además un año sabático en la Universidad de Shanghái. Antonio es historiador, profesor universitario y analista político especializado en historia contemporánea. Realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Columbia, Nueva York, y actualmente es miembro del Instituto de Estudios Peruanos y ha publicado extensamente sobre la historia política del Perú, incluyendo la relación con sus países vecinos. También nos acompaña Marcela Donadío, de Argentina, quien es directora de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL. Marcela es doctora en Ciencia Política, ha sido profesora de Relaciones Internacionales y Defensa Nacional, becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y asesora y directora de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa de su país. Ha sido directora del proyecto en el PNUD de Naciones Unidas y consultora de ONU Mujeres. Dirige el Atlas Comparativo de Defensa en América Latina y el Caribe y el Índice de Seguridad Pública, así como estudios sobre mujeres en Fuerzas Armadas y policías en la región. Nos acompaña también Antonio Ramalho, de Brasil. Antonio es doctor, es profesor
asociado en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia e investigador en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones. Ha tenido también responsabilidades en los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Educación y de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Brasil. Fue director de la Escuela Suramericana de Defensa del Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR. Su investigación se concentra en temas de seguridad internacional y defensa nacional. Y finalmente nos acompaña también Inge Valencia, una distinguida profesora asociada y jefa del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI, en Cali, Colombia. Inge es doctora en Antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Sus intereses de investigación son las políticas de reconocimiento multicultural en América Latina, las dinámicas del narcotráfico y la violencia, así como las rentas ilegales y la construcción de paz en Colombia. Ha sido becaria de la Fábrica de Ideas del Centro de Estudios Afroorientales en Brasil, investigadora visitante de CIESAS México, del programa Drogas, Seguridad y Democracia del Social Science Research Council y del International Development Research Center de Canadá. El panel entonces va a comenzar con una primera ronda de intervenciones de 5 minutos, tras lo cual tendremos 2 rondas de preguntas, respuestas e intercambios. Y comenzaremos con Antonio Zapata. Estimado Antonio, junto con las preguntas iniciales, ¿cuál es tu balance sobre la estabilidad y la paz en la región? ¿Y qué importancia podría tener incluso en este cuadro la consolidación de los vínculos entre Perú y Chile, por ejemplo, o incluso entre estos 2 estados y Bolivia? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que me permite intercambiar algunas ideas con ustedes. Bueno, entrando en materia, 2 son las preguntas que me hace Marcos. Frecuentemente en la comunidad de historiadores especializados en América Latina se resalta el hecho de que en América Latina relativamente han habido pocas guerras entre estados a lo largo del siglo XX y que en el siglo XXI parece no haber ninguna perspectiva. En contraste con la situación de otros continentes, África y Asia, e incluso Europa, donde el número de guerras ha sido muy elevado. Pues bien, las respuestas frecuentes a esta pregunta guardan relación con el primer tema. ¿América Latina es una región de paz o no? Las respuestas frecuentes son, una primera, que somos países antiguos, los latinoamericanos, que tenemos 200 años y que estamos en otro tiempo histórico de construcción de nuestro Estado. Ya hemos tenido tiempo para resolver nuestros problemas fronterizos principales, mientras que África y Asia están, como estábamos nosotros en el siglo XIX, teniendo tensiones alrededor de estos puntos. La segunda idea es la influencia de Estados Unidos, que es una influencia dominante a lo largo del siglo XX y que en todas las ocasiones ha pretendido evitar las guerras. Y la tercera es que los latinoamericanos hemos construido una tradición democrática, una tradición diplomática, de paz, a través de una serie de pactos, se remontan a la Unión Panamericana, luego la OEA, Bogotá del año 47, etcétera, y esa tradición diplomática pues es el tercer factor que explica por qué relativamente hemos tenido pocas guerras entre estados y no perspectivas por delante, o pocas perspectivas por delante. No obstante, como todos sabemos, hay una elevada violencia interna, han habido muchas guerras civiles, la violencia política ha sido intensa, e incluso sobrevive hasta el día de hoy, y por otro lado, la delincuencia, la violencia vinculada a la delincuencia también es muy elevada, sobre todo en los últimos 30 años, donde el tema de la droga ha alimentado la economía ilegal a un grado inusitado en la región. Todo esto trae aparejada una elevada violencia interna que contrasta con la falta de guerras entre estados. Entonces, todo depende cómo se defina esta idea de que somos una región de paz, porque si se toman en cuenta las 2 realidades, pues no somos tan pacíficos como sugeriría si la definición es solamente fijándonos en los estados. Bueno, esa es mi apreciación sobre la primera pregunta que me hacen. Sobre la segunda, Chile y Perú, muy rápidamente, mi idea es que hay que considerar varios factores.
Primero, tuvimos una guerra hace 140 años. En todos los otros casos son asuntos de hace 140 años, no son temas de política, son temas de historia que le interesan solamente a los historiadores. Pero entre Chile y Perú, una guerra de hace 140 años todavía es un asunto de política contemporánea. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y varias son las respuestas, la naturaleza de aquella guerra, los problemas que se dieron a continuación, prefiero pasar por alto en esta oportunidad y centrarme que aquí hay un asunto de A3, porque está presente Bolivia, y como ustedes saben, los asuntos de A3 siempre son muy complejos. En este caso, Bolivia ha ejercido a través del siglo una presión constante por obtener una salida al mar, y en el Perú se ha entendido que la frontera pactada con Chile es una frontera volátil, porque en cualquier momento pues, Chile puede cederle a Bolivia una franja para que salga al mar y cambia toda la arquitectura de la relación entre fronteras. Chile y Perú, para empezar, dejarían de ser países fronterizos. Bueno, todo esto a lo largo del siglo ha causado bastante, digamos, inquietud, en el sentido que la diplomacia entiende que es un tema no resuelto, que en cualquier momento puede cambiar. Esa inestabilidad es lo que hace que la relación entre Chile y Perú pues esté mediada por cómo se va a resolver lo de Bolivia. Ahora mismo, después de lo de La Haya, pues Chile no tiene ninguna disposición a negociar con Bolivia una salida al mar, y en el caso peruano, pues cuesta al Perú, por razones que tienen que ver más bien con la idea que tenemos sobre Bolivia y Chile, cuesta aceptar que Bolivia finalmente no tendrá ninguna salida al mar y que esa frontera es estable por el resto del tiempo. Bueno, creo que a estos factores que tienen que ver con la política entre los estados y con el tema de soberanía y fronteras, que son los decisivos, o que han sido los decisivos, se suman en la actualidad dos elementos que querría rápidamente también poder oportunidad de tratarlos. Uno primero es que entre Chile y Perú hay bastante intercambio económico. Es una relación bastante intensa en ese terreno. Sin embargo, es desigual porque las inversiones chilenas en el Perú son muy elevadas, mientras que las peruanas en Chile son muy limitadas. Las diferencias son realmente gigantescas, y eso hace pues que el capital chileno en el Perú tenga una cierta presencia, y además en algunas regiones más que en otras, y en esas regiones pues las clásicas tensiones entre capital y trabajo, entre capital y sectores populares, hacen que el capital chileno sea percibido de alguna manera como un capital extranjero bastante duro con los trabajadores. No digo que el capital peruano no lo sea, pero el capital chileno comparte esa apreciación de sectores de élite bastante egoístas. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema, pues, es una gran migración peruana a Chile y sobre todo a Santiago de Chile, y el puesto que ocupan en el mercado laboral chileno, fundamentalmente como nanas, es decir, un puesto subalterno en el mercado de trabajo para la población migrante peruana, que contribuye también a la idea de que el intercambio demográfico y el intercambio económico está marcado por la desigualdad. Una última idea es que, sin embargo, hay un mecanismo, la Alianza del Pacífico, por la cual pues, los empresarios de Chile y Perú se sienten bastante contentos y se sienten que comparten un proyecto en común de cara pues, a las relaciones económicas con el Asia. Esto hace que las clases empresariales de Chile y Perú sean las que las mejores relaciones tengan entre sectores sociales de uno y otro país. Ambos comparten un momento político especial, una crisis de las democracias marcado por el desengaño en la democracia, y ambos comparten la situación de un momento constituyente, donde se empieza a discutir la reorganización del Estado. Ello abre una ventana de oportunidad y habría que ver cómo hacer para aprovechar esa ventana de oportunidad y discutir los temas que tienen que ver
con cómo llevar adelante una mejor relación histórica entre ambos países. Muchas gracias, Antonio. Has dejado planteado temas importantes y vamos a volver sobre estos más adelante en el panel. Marcela Donadío, la anterior crisis democrática regional condujo al periodo de dictaduras latinoamericanas de los 70, que dejaron un legado de guerras y crisis organizadas en una lógica de balance de poder. A partir del proceso de democratización, los gobiernos reemplazaron esa concepción decimonónica por procesos de integración y construyeron la zona de paz. ¿Qué riesgos supone la crisis democrática sobre esta construcción de los 90 y los 2000? ¿Y cuáles serían, si es que existen, los vasos comunicantes entre la actual crisis democrática regional y la estabilidad que construyó la región? Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias, Marcos, por esta introducción. Creo que la respuesta a esa pregunta depende de cómo se defina lo que es una crisis democrática. Pues puede que el tema sea observado desde diferencias internas entre sectores políticos o ideológicos, pero creo que también necesitamos comenzar a mirar diferencias más profundas, que no son nuevas, pero sí están acrecentadas entre lo que llamamos Estado y la población, porque creo que ciudadanía no necesariamente refleja, considerando, por ejemplo, la cantidad de migraciones internas que hay en nuestra región. Cuando uno piensa en la paz, en la democracia, en la historia de nuestra región, sí se tiende a pensar que es una región de paz y que ciertos problemas no van a recurrir, pero la verdad es que ninguno de nosotros puede asegurarlo. ¿Quién hubiese dicho el año pasado que íbamos a ver un rebrote de xenofobia en nuestros países, no necesariamente hacia el extranjero, sino hacia el que está afuera, fronteras afuera? ¿Quién iba a decir que en nuestros países íbamos a vivir escenas o pensamientos en la población que hablara de cómo rechazar al que no está fronteras adentro y nos puede contagiar? Con esto quiero decir que el tema de la paz y de si ciertos controles democráticos sobre lo que son los aparatos de fuerza pueden debilitarse en algunos momentos, no depende necesariamente solo de la historia o solo de lo que la diplomacia puede hacer, depende también de lo que las poblaciones van viviendo y depende de un factor esencial que es el papel que juegan o que jugarían las fuerzas militares e incluso policiales en las disputas por el poder. Que creo que fue el factor clave en épocas pasadas y en el que hoy no observamos la misma dinámica ni el mismo posicionamiento. Sí creo que de todas formas hay una necesidad por parte de quienes siguen el tema de avanzar y analizar el contexto actual y algunos puntos a tener en cuenta en eso como para analizar qué impacto puede haber en el futuro sobre estas cosas. Creo que son, en primer lugar, que las fuerzas militares están con misiones principales en realidad poco aplicadas. Esa misión principal de defensa contra enemigos externos sigue estando principalmente en la doctrina, pero en la práctica operacional son las misiones secundarias las que están en un proceso de ampliación constante. En segundo lugar, creo que tenemos que observar a instituciones estatales que tienen una escasa capacidad y que deben recurrir a la capacidad logística, operacional, etcétera, de fuerzas militares. Uno de los paneles de este congreso lo trató ayer o antes de ayer, creo. Creo que hay una escasa predisposición social al conflicto tradicional con otros países, es un factor a tener en cuenta, y que sumado esto se suma a la reacomodación de una mentalidad profesional militar que tiende más a la cooperación que al conflicto. Creo también que prevalecen en este contexto dilemas que son un poco ya antiguos, pero presentes entre lo que es seguridad y derechos humanos, que en realidad expresan motivaciones muy diferentes entre los estados, que muchas veces son percibidos como usurpadores o usurpados por quienes ocupan el poder, y la ciudadanía. Y la diferencia en esto creo que es cada vez más notoria. Creo que esta inercia que a veces vivimos también desde el sector académico, de sociedad civil, de haber dejado un poco de lado los temas de defensa y de seguridad y de plantear como que ciertas actualizaciones se van dando no necesariamente porque nosotros las planteemos, sino porque la realidad nos va superando, pero hay una inercia
que dificulta también asumir que los llamados temas transversales, tales como los temas de género, se hacen centrales cuando estamos hablando de misiones que están estrechamente ligadas al contacto con la comunidad. Y en esto creo que 2020 ha acelerado los tiempos para adecuar la concepción de defensa y de seguridad nacional, tal vez tradicional, que seguimos manteniendo, a la sociedad a la que se sirve, y que esto es un desafío principal para actores académicos y de sociedad civil que analizan estas cosas. Básicamente lo que quiero decir es que necesitamos volver a preguntarnos, si hablamos de paz y de riesgos a la paz, ¿qué es lo que estamos entendiendo por enemigo? ¿O quién sería el enemigo? Y eso creo que es la pregunta clave y donde habría una diferencia sustancial entre cómo responderían esa pregunta actores estatales o no que hablan desde una concepción tradicional de seguridad y las poblaciones que miran todo este contexto desde los intereses de la vida cotidiana. Muchas gracias, Marcela. Y vamos a volver también sobre el tema que estás proponiendo, me parece muy interesante. Y vamos a darle ahora la palabra a Antonio Ramalho. Antonio, la ministra de Seguridad argentina manifestó una importante postura de su gobierno el lunes en este mismo Congreso. Señaló que se debe avanzar hacia una reconstitución de la cooperación, del regionalismo y de la autonomía internacional de América Latina. ¿Cómo podría ser eso posible en el ámbito de la seguridad en el contexto político de los próximos años? ¿Y qué impacto tiene en ese escenario de la región la elección en Estados Unidos, la disputa con Rusia y China? Mira, antes de todo, muchas gracias, Marcos, por la invitación, a la Fundación Everett por organizar el congreso, que de hecho ha sido un éxito. He seguido con mucha atención y he aprendido mucho con los colegas. Es muy bien puesto, muy bien colocado por la ministra esta idea de que tenemos que relanzar un esfuerzo de construcción de instituciones y prácticas políticas de concertación entre los estados de la región, en el cual habíamos avanzado, sobre todo en el marco de América del Sur, en el ámbito de UNASUR, pero también en el ámbito de la OEA, con una interlocución muy presente con Estados Unidos, ya que teníamos problemas comunes de enfrentamiento de grupos criminales organizados, sobre todo alrededor del tráfico de drogas y de armas y el lavado de dinero y también el tráfico de personas, ¿no? Las migraciones ilegales y todo eso. Entonces hay intereses comunes, hay una clara percepción de que solo ningún Estado tiene capacidad de hacer frente a estos desafíos. Pero por otra parte, los gobiernos simplemente han desmantelado las prácticas políticas y las instituciones que se habían construido para concertar acciones frente al crimen organizado. O sea, la delincuencia internacional está organizada regionalmente, actúa regionalmente de una manera muy sofisticada, incluso no solamente en la región, sino que también involucrando a Europa y Asia y todo. Mientras que los estados ya no están, y estaban hace un rato, hace 5 o 10 años teníamos esta capacidad. Peor aún, Brasil trabajaba siempre la política exterior desde el punto de vista de construcción de una zona de estabilidad y de construcción de confianza mutua. Y en los últimos años simplemente abandonó esta actitud, mientras en su política exterior, sin embargo, la política de defensa sigue siendo muy colaborativa, pero adstrita a los temas de defensa específicamente. O sea, la verdad es que tenemos aquí que dar un paso atrás, hacer una abstracción y discutir lo que ya Antonio y Marcela han planteado de otras maneras. Cuando hablamos de paz y de guerra, ¿cuál es el referente de la seguridad? Si estamos hablando de los ciudadanos, es una cosa. Si estamos hablando de las comunidades políticas, estamos hablando de otro proceso. En lo que concierne a los ciudadanos, lo que observamos en Latinoamérica es un progresivo deterioro de las condiciones de vida, de las condiciones de seguridad. Son ambientes de conflagración generados en parte
por los procesos socioeconómicos inherentes a la globalización y a su crisis de gobernabilidad. Lo que observamos es un abismo entre las expectativas de los ciudadanos hoy día todavía más informados, más conscientes de la manera como están sujetos, ¿no? Como son objetos de estos grupos criminales, y las posibilidades de respuesta que tienen los gobiernos a estas demandas de los ciudadanos. Esto tiene que ver también con el hecho de que los procesos económicos se han concentrado mucho más en conceptos de eficiencia que de bienestar y de resiliencia de las sociedades, como hemos visto ahora por ocasión de la pandemia. Entonces, las crisis que estamos observando de los sistemas políticos tienen que ver con esta incapacidad de comprender y dar respuestas a las demandas de los ciudadanos. Este es el resultado que vemos, crisis, polarizaciones en nuestras sociedades, que son aprovechadas por populistas a la derecha, sobre todo, pero también a la izquierda. En la parte que teníamos arreglada, como decía Antonio en el comienzo, o sea, la paz entre los soberanos, la paz tradicional entre los estados nacionales, aquí también hemos invitado al conflicto, o sea, hemos desmantelado un proceso establecido de previsibilidad de nuestras interacciones, y hemos invitado a las grandes potencias a ocupar espacios en Sudamérica, pudiendo utilizar las demandas locales como moneda de cambio para sus intereses en el ambiente global. Esto es lo que pasa con China. El gran desafío de redefinir ahora la relación entre Estados Unidos y China nos va a impactar. Todos los países de la región tienen relaciones muy importantes con China, y ahora cómo van a redefinir su relación con Estados Unidos va a ser un gran desafío. Pero yo concluiría diciendo que tenemos que, como Marcela señaló, tenemos que tener claro cuál es el concepto de paz y de guerra con el cual trabajamos. Ya no funciona pensar simplemente entre la paz tradicional entre estados nacionales. Yo diría que el concepto que Quincy Wright en los 40 había utilizado de comprender la guerra como la posible confrontación de grupos políticos organizados capaces de utilizar la violencia en amplia escala, es más adecuada a comprender el ambiente contemporáneo do que pensar solamente desde el punto de vista de los estados. Tenemos que comprender cómo vamos a preservar los ciudadanos libres de las demandas y de la opresión, al tiempo en que refundamos la capacidad de nuestros estados de proveer los servicios básicos a nuestros ciudadanos. En esto estamos, es un gran desafío, pero ahora con una oportunidad por lo menos de ver la refundación del multilateralismo y oportunidades de concertación de una visión conjunta de nuestros países frente al futuro. Muchas gracias, Antonio. Vamos a seguir con el tema que tú estás planteando sobre la necesidad de reconceptualizar o repensar estos procesos, pero vamos a preguntarle a Inge sobre este tema. Y bueno, no sé, ¿qué opinas, Inge? ¿Tenemos o no un déficit de la forma en que entendemos y conceptualizamos la paz en la región? ¿Tenemos que avanzar hacia una forma distinta de entender la paz y la estabilidad? ¿O estamos ante una crisis solamente de estatalidad y democracia? ¿Cuál es tu percepción a partir de tu experiencia y tu posicionamiento desde Colombia? Ok, dale, gracias, Marcos. Primero que todo, quiero darle gracias a la FES por la invitación y a la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible. Quisiera compartir un momento mi pantalla. Denme un segundo para dar respuesta. Pues me parece que en estos espacios virtuales a veces traer como una imagen nos ayuda como a hacer la discusión un poco más dinámica. Yo creo que, Marcos, con la pregunta que vos haces, creo que definitivamente la región necesita pensarse otras nociones de paz de acuerdo a las realidades que estamos viviendo, ¿no? Creo que
todos coincidimos en que hablamos de una región estable, digamos, con una normalidad democrática, entre comillas, que ha tenido que enfrentar unos procesos pues, de movilización o de estallido social, como vos lo planteabas ahora, muy intensos, sobre todo desde el año pasado. Y creo que la región en este momento se transita entre esta idea de la estabilidad y también, como lo hemos dicho a lo largo de todo nuestro congreso, en unas intensas dinámicas con relación a la violencia interna que tienen que ver con muchos asuntos, entre ellos tal vez uno que sobresale, que es las dinámicas de la criminalidad organizada y el narcotráfico. Creo que en esto que estamos hablando de las dinámicas, por ejemplo, de violencia interna que tiene la región, nosotros tenemos en este momento la tasa de homicidios más alta entre Centroamérica y Sudamérica, y ustedes ven algunas cifras del informe global de homicidios producido por Naciones Unidas, y en este momento estamos concentrando casi el 37% total de homicidios a nivel mundial. Y si comparamos, si ustedes ven ese primer mapa con el segundo, el primero nos está hablando de víctimas en combate, pues aquí obviamente sobresale Colombia, porque continuamos con nuestras dinámicas de conflicto interno. Y en el segundo mapa estamos hablando de las tasas de homicidio que tienen que ver con fenómenos asociados a criminalidad organizada. Entonces, creo que esto nos muestra un asunto de mucha preocupación y que nos muestra, digamos, esta crisis de estatalidad en medio de violencia. Y creo que nos invita también a pensar un poco cuál ha sido la necesidad de repensar las nociones de paz. Si consideramos, por ejemplo, lo que pasó en Salvador, hace 25 años se firmó la paz, pero estamos enfrentando unas dinámicas de violencia muy intensa y algo parecido sucede con el caso colombiano. Ahora, yo quisiera señalar dos asuntos claves que nos pueden, digamos, dar luces para poder conceptualizar o reconceptualizar un poco estas ideas de paz y seguridad. Creo que definitivamente estamos en un claro momento de desconfianza estatal. Creo que la irresolución de problemas estructurales, o sea, lo que ha pasado del 90 para acá con estos proyectos de modernización conservadora que han amplificado la desigualdad, ha mostrado, digamos, que la desigualdad da un contexto muy favorable a la violencia, y pues creo que esto no es nada nuevo bajo el sol. Todos lo sabemos, los países con una marcada debilidad institucional, con desconfianza y con esta desigualdad tan profunda que vive en nuestra región, tienen unas tasas de homicidio muy altas. Y a ello yo creo que vale sumar, o sea, como estas dos situaciones profundas de la desigualdad y el aumento de dinámicas del narcotráfico, del crimen organizado, nos hacen retar, digamos, cómo pensar otras nociones de paz y seguridad, así como lo hablábamos hace algunas semanas con Marcela y con Antonio. Creo que, por ejemplo, con relación a las dinámicas de narcotráfico y crimen organizado, es una situación muy conflictiva que se posiciona en la región. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los eslabones de la cadena, producción, intermediación, consumo, y digamos, todas estas dinámicas, los homicidios, nos muestran por un lado que los estados responden con una mayor apuesta a militarización de la seguridad pública, con unos aumentos en índices de impunidad, digamos, para el caso de México, Brasil, para el caso de Colombia. Y creo que las dinámicas de narcotráfico, cuando hablamos también de la seguridad en la región, nos muestran de nuevo unas importantes apuestas de intervención regional por actores externos también. Creo que, como lo decía Tocatlián en alguna conversación que tuvimos también sobre dinámicas del crimen organizado, estamos transitando de una guerra contra las drogas a una guerra contra la criminalidad organizada, que desafortunadamente tensiona los escenarios regionales. Aquí quise traer, por ejemplo, el caso de Centroamérica con su estrategia de seguridad centroamericana, que tiene una participación muy importante de parte de Estados Unidos, y claramente, digamos, no estamos hablando de guerra contra las drogas, como a finales, digamos, de la década pasada hablábamos de la necesidad de un cambio de paradigma que ha estado, digamos, en stand-by, y nuevamente se posiciona esta idea, digamos, de la guerra contra el crimen organizado. Entonces yo creo que asuntos como la desigualdad, la violencia, ponen en riesgo esta idea de la zona de paz,
Y creo que la paz y la seguridad definitivamente tienen que hacerle frente a nociones o a situaciones que tienen que ver con la gobernanza criminal y la crisis estatal. Yo quiero cerrar aquí con 3 asuntos importantes, digamos, para responder un poco la pregunta que me hacías de cómo pensar, cómo conceptualizar otras formas sobre paz y seguridad. Creo que en nuestra región es indiscutible comenzar a pensar una idea de paz que nos ayude a transformar los conflictos para que no tengan una expresión violenta. Y esto pasa, creo, por fortalecer, digamos, las instituciones formales e informales y las formas de tramitar los conflictos. Creo que hay 2 asuntos aquí muy importantes. Una, cuando nosotros hablamos de la gobernanza criminal, que comienza a tener tanta fuerza en nuestra región, pasa por entender, por ejemplo, estas formas de regulación social y las formas de ejercer justicia. Entonces, creo que en nuestra región es muy importante el fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con la justicia. Lo digo también para el caso colombiano. Y definitivamente creo que es necesario disminuir las respuestas punitivistas que han caracterizado a nuestra región. Otro asunto con paz, que creo que es fundamental ahora que tú lo planteabas, como en esta idea también de entender esas apuestas desde el abajo un poco, y ahorita Marcela lo decía, creo que la paz que estemos pensando ahora necesita atender urgentemente las desigualdades estructurales que se viven en la región. Creo que marcadores como género y raza son necesarios de atender urgentemente porque son marcadores que muestran la vulneración de poblaciones en nuestra región, que además en el contexto en que estamos viviendo, digamos, relacionados con la pandemia también, pues se conectan, digamos, para aumentar la vulnerabilidad, ¿no? Ya todos sabemos que para el otro año, a 1 de enero, vamos a hacer en la región, va a haber más de 28 millones de personas que entran en pobreza, afectando de una forma muy, muy intensa a mujeres, por ejemplo, pues creo que todos lo saben, los indicadores con relación a empleo, la manera como la pandemia se ha fortalecido, digamos, la ocupación de las mujeres con trabajo, con el trabajo del cuidado, con los asuntos que tienen que ver con violencia de género y lo que tiene que ver, por ejemplo, con poblaciones marcadas étnica y racialmente que nos muestran la vulnerabilidad y violencia que tienen que afrontar en muchos territorios. Y aquí creo que es muy importante, digamos, la necesidad de reconocer no solamente los conflictos digamos, externos que podemos tener, las dinámicas de la violencia interna, sino también estas guerras cotidianas, como han sido llamadas, que muchas veces han sido silenciadas, y aquí a mí me gustaría lanzar como esta idea de lo que supone o lo que nos debe retar, por ejemplo, pensar la paz y la seguridad desde una perspectiva interseccional, ¿no? Que piense estas ideas de el peso que tiene el género o la marcación étnico-racial, sobre todo cuando hablamos de la realidad de los países latinoamericanos. Y quisiera cerrar, digamos, con esta reflexión en particular con, digamos, con los debates sobre seguridad ciudadana, que yo creo que ya se han dado en el desarrollo de nuestro Congreso, pero hay 2 cosas que yo quisiera señalar aquí. La primera es que, en general, digamos, las políticas de seguridad ciudadana en nuestra región se han caracterizado por políticas de mano dura, y muchas de la violencia que se utiliza para materializar a veces estas políticas de seguridad están asociadas con la figuración de órdenes políticos muy autoritarios, ¿no? Y en nuestra región, digamos que nuestra región brilla por esa combinación entre democracia y autoritarismo, y lo digo no solamente por el rol que pueden tener los gobiernos de derecha hoy, como el caso Bolsonaro o el caso Duque, que han remilitarizado sus apuestas de seguridad ciudadana, por ejemplo, o en el caso colombiano había una vuelta a remilitarizar un poco la agenda de paz que se tenía, pero también por el rol que pueden tener los autoritarismos subnacionales, que yo creo que se puede extender a toda América Latina, entender un poco esas maneras de construir el Estado, cómo el Estado le ha dado la responsabilidad a ciertas élites de ejercer el poder, de hacer el orden, y esto se ha hecho a través de la violencia. Entonces creo que aquí también hay una agenda para poder pensar cuáles son los desafíos de la paz y la seguridad, y definitivamente creo que estas discusiones que estamos trayendo sobre desigualdad, crimen organizado, la falta de una agenda regional en torno a seguridad, deben ser tenidas en cuenta cuando pues estamos pensando estos desafíos y estas nuevas maneras de pensar la paz en la región.
¿Listo? Entonces yo por el momento lo dejaría ahí. Estas son unas ideas iniciales y pues ya. Muy bien. Que siguiéramos conversando. Sí, creo que has hecho una excelente vinculación entre distintos aspectos centrales asociados a la paz. Estoy pensando en tu planteamiento sobre los vínculos entre desigualdad, violencia, paz, pero también estás avanzando, y ahí quiero conectar las discusiones anteriores, estás avanzando quizás en algunos elementos de contenido que debería contener un proceso de cooperación en materia de seguridad de nueva generación en los próximos años, ¿no? Es decir, si es que pensamos en los contenidos que tienen que tener una paz basada en el enfrentamiento de las desigualdades estructurales o de las violencias, y la importancia que tienen esos los componentes que tú mencionabas, como la raza o el género. Me parece que esos temas no han estado presentes en la agenda de cooperación en la región con la misma fuerza con que deberían estarlo hacia adelante, o con la misma fuerza con que los estamos conceptualizando hoy día, ¿no? Quisiera ahí hacer una consulta. La idea de esta conversación es identificar desafíos para la paz, ¿no? Entonces, ese es un tipo de desafío, por un lado. Y por el otro, quisiera también, este es un tipo de desafío que yo diría desde abajo, ¿no? Hacia el proceso de cooperación que podría desarrollarse y pensarse, pero también desde arriba. Y ahí dejo planteadas las preguntas y vamos a ir abordándolas en el mismo orden que hemos desarrollado el panel, pero también quiero dejar planteada la pregunta desde arriba, también cuáles son los desafíos que tenemos que ir pensando, ¿no? Me dejó Antonio, creo que planteó, por ejemplo, un tipo de desafío importante en la relación entre Perú, Chile y Bolivia. Son 3 estados importantes en América del Sur, y ahí entonces quedó planteado una agenda importante que no está adecuadamente despejada todavía. Entonces, creo que a esto también creo que Antonio agregó la dimensión más global, que está cuestionando una forma en que América Latina se había posicionado ante el mundo, intentando construir autonomía, y resulta que ha ido abandonando su regionalismo, y hoy día hay una discusión entre Estados Unidos y China respecto de la influencia en la región, que introduce preguntas importantes. Está la crisis de Venezuela, en fin. Antonio, ¿cómo podrías tú pensar en la construcción de una agenda que vaya respondiendo a estos desafíos? Tienes libertad para abordar el que te parezca más cómodo. Estás con el micrófono apagado. Tienes apagado el micrófono, Antonio. Ahí sí. Sí, o sea, bueno, volviendo sobre los puntos, a nivel de... Para nosotros los intelectuales, en el fondo, si es o no una región de paz dependería de una definición. Pero para las poblaciones creo que es claro que no es una región de paz, sino una región de bastante conflicto. Ahora bien, hablando sobre los logros, a nivel de estados, pues hay que decir que francamente es un logro que no hayan guerras y que no haya perspectiva de guerras entre estados en la región. Sin embargo, quedan algunos pendientes, y resolver esos pendientes podría ser una muy buena idea. En este caso hay uno, pues, principal, ¿no? Por lo menos en la costa oeste de Sudamérica, que es el que tiene que ver con Bolivia, Chile y Perú. Después de la última resolución de la Haya, creo que queda claro que Bolivia no tiene puerta en Chile para conversar nuevamente sobre cómo salir al mar. Y en ese sentido, pues, quedan aquí varias opciones, ¿no? Pero entre Chile y Perú habría que ver si es posible llegar a un entendimiento que establezca una frontera definitiva y que cierre, pues, en ese sentido, este pendiente que aún termina de
de hacer que nuestra región de paz, al menos en términos entre estados, no lo sea tanto. Esa es una primera idea. La segunda, yo creo que lo de Estados Unidos y China viene con bastante fuerza, como uno de los grandes dilemas que enfrentará la región en el siglo XXI, pero que China ha avanzado bastante, ¿no? Es el socio comercial principal de medio Latinoamérica, y en donde no es el socio principal es un socio importante, de tal manera que sus relaciones económicas están bastante bien establecidas y no veo que sea posible cortar, ¿no? Esta idea norteamericana de cortar la cadena no creo que se pueda aplicar en el caso latinoamericano, puesto que se trata de nuestro gran mercado en estos días, ¿no? Bueno, sin embargo, por el otro agente, los Estados Unidos, vamos a ver cómo mueve la mano Biden, ¿no? Porque Trump era pues casi como aislar a Estados Unidos del resto, mientras que Biden, que para quien China seguirá siendo, por supuesto, un rival, no es que volveremos a China-América ni nada por el estilo, pero cómo enfrenta al rival cambiará mucho, esa forma de enfrentar al rival cambiará mucho, y en ese cambio veremos cuáles son las oportunidades de América Latina para sortear la trampa, para sortear el dilema de tener que escoger por uno u otro lado. Porque es evidente que lo que nos conviene es mantener las mejores relaciones posibles con ambos. Pues bien, creo, sin embargo, que ese tema está muy por delante, o sea, que estará a lo largo del siglo XX, del siglo XXI, que es un tema para futuro, que estará presente a lo largo de los próximos decenios, y que, sin embargo, afrontamos un tema coyuntural, que es la crisis y el desencanto con las democracias, cosa que recorre también el continente y que plantea desafíos para la paz en otro terreno que no es el de los estados, sino más bien el de las relaciones de los estados con sus sociedades civiles. Muchas gracias, Antonio. Marcela, no sé si quieres formular algún comentario sobre los temas que estamos llevando. Gracias. Inge decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Y no por común la frase deja de ser muy, muy certera y tiene gran peso. La historia de la humanidad está completa con ejemplos en los que se creía que la paz iba a ser duradera, que las guerras no iban a existir, y sin embargo sucedieron. Ninguna región del mundo está exenta de emprender o de tomar conflictos en una suerte de aventura demagógica o para lograr mayores adhesiones o por los motivos que fueran, porque realmente en nuestra región es difícil ver otros motivos más que esos en algún conflicto internacional hoy en día. Pero en definitiva creo que lo que nos tenemos que preguntar, tú hacías la pregunta desde arriba, aunque reconozco que a mí me cuesta bastante aceptar el concepto del desde arriba, porque cuando pienso en lo que siempre se interpretó como alta política, lo veo tan lejano de lo que es la vida de la gente hoy, que me cuesta horrores pensar en que podamos esbozar nuevas concepciones desde una mirada de la alta política. Pero supongamos que pensemos desde arriba, me parece que un primer punto sería que se necesitaría saber qué piensan quienes están arriba, cosa que creo que no sabemos. ¿Qué piensan los funcionarios? Porque los funcionarios son personas también. Entonces, ¿cuál es hoy la disociación entre la mentalidad de un funcionario que tiene todas sus funciones, valga la redundancia, definidas por legislaciones o por esquemas que tú calificabas vez pasada de decimonónicos, y lo que vive en su vida cotidiana y cómo eso impacta en su trabajo? Es un tema de investigación que valdría la pena encarar, porque lo cierto es que no conocemos qué piensan los funcionarios y cuál es su mentalidad. Y el segundo punto al que creo que deberíamos prestar atención es algo que mencioné al pasar antes, y es que en prácticamente todos los países de la región, no todos, hay excepciones, pero en prácticamente todos los países de la región, las Fuerzas Armadas han estado destinadas operacionalmente en las últimas 2 décadas
mínimo a los temas que Inge planteaba antes. Y eso supone, lo digo también viniendo de un país que experimentó lo que pasa cuando una fuerza militar está dedicada a otra cosa y de repente tiene que encarar un conflicto tradicional, y los problemas que trae el no haber mantenido o el haber dedicado operacionalmente y doctrinariamente a otros temas, me parece que los riesgos de lo que puede pasar son muy altos, y que también eso supone que deberíamos, o pienso yo, podríamos prestar mayor atención a lo que son las reformas en las Fuerzas Armadas, que es un tema pendiente en lo que hace más bien a las reformas doctrinarias, etc. Perdón por lo que dije antes de la alta política, pero es que hoy, por ejemplo, supe algo, por 5 segundos más. ¿Ustedes saben que la semana que viene hay una conferencia hemisférica de ministros de defensa? En Chile. Es como, hay un abismo entre lo que está sucediendo en la práctica, y creo que es un abismo y una situación en la que los propios funcionarios están atrapados. Por eso creo que el tema conceptual está más en definir qué entendemos hoy por Estado y no englobar necesariamente a los funcionarios en ese Estado, porque creo que los funcionarios están teniendo los mismos problemas que tiene el resto de la gente. Muchas gracias. Antonio, ¿tú crees que existe la posibilidad de traducir de alguna forma la agenda que propone INGE en una agenda de cooperación concentrada, incluso en los temas de seguridad y estabilidad, de alguna manera en la región en los próximos años? Es decir, la pregunta es ¿qué tipo de enfoques, cuáles deberían ser las prioridades en la cooperación si pensamos en alguna forma de desarrollar la cooperación en la región en los próximos años, sea desde los gobiernos, sea desde la sociedad civil, etcétera? Pero en el fondo, ¿cuál es la agenda que deberíamos considerar si es que pensamos en construir una seguridad de una manera distinta o una estabilidad de una manera distinta? Y después quiero dejar planteada una pregunta que la voy a leer al término de esta ronda, que están planteando Arlene Tigner para las y los panelistas. Pero te dejo primero la pregunta, Antonio. Tienes el micrófono apagado. Disculpe. Yo creo que la agenda ya tenemos, o sea, tenemos un diagnóstico y tenemos una agenda. El diagnóstico es muy claro, tenemos una crisis de las instituciones, tenemos una crisis de gobernabilidad global y tenemos sociedades marcadas por la precariedad. La desigualdad en nuestras sociedades no va a desaparecer. La inseguridad de los ciudadanos, el hecho de que son víctimas de grupos políticos o grupos criminales, grupos de poder, como decía antes, organizados, que son capaces de utilizar la violencia para avanzar sus intereses, esta realidad no va a cambiar. Esta realidad es parte de nuestra condición, no solamente actual, pero es una realidad que ha empeorado porque el avance de las nuevas tecnologías ha transferido más poder, más recursos a estos grupos organizados, a los criminales y también a los grupos privados que quieren producir y quieren sobrevivir en un ambiente donde la regulación es también precaria. O sea, si podemos resumir en una palabra, el desafío que tenemos en nuestras sociedades es el de reducir la precariedad de la vida de los ciudadanos, la precariedad de las políticas públicas, la precariedad de los instrumentos de promoción de seguridad ciudadana, lo que sea. Tenemos esto en conjunto, tenemos estos problemas en conjunto. De otra parte, tenemos también una agenda que es una agenda positiva. Si es verdad que las organizaciones multilaterales han sido despreciadas, sobre todo por el gobierno Trump, es también verdad que los objetivos de desarrollo sostenible ahí están. Tenemos un conjunto de objetivos que es una agenda política positiva
con la cual todos los estados han estado de acuerdo, han firmado los pactos, son objetivos pasibles de mensuración, podemos saber cómo avanzamos desde el punto de vista estructural. Si es verdad que tenemos las debilidades, las precariedades, también tenemos una agenda y un mapa del camino para mejorar las condiciones de nuestras sociedades. No es por casualidad que muchos gobiernos resisten a hablar y a implementar la agenda de desarrollo sostenible, porque esto les pone en contra de la pared, o sea, van a poder ser evaluados en su efectividad desde el punto de vista de la respuesta a los ciudadanos. Entonces, mejor no hablar de esto, mejor intentar de ignorar, pero es una agenda que ha sido construida conjuntamente por la sociedad civil y por los estados, representados por los gobiernos. Es una agenda legítima, transparente, que permite incluso una comparación, pero es una agenda que tiene que ser sostenida también ella políticamente. O sea, si para prepararse para la paz como dice el dicho antiguo, desde la alta política, como decía Marcela, si queremos nos preparar para la guerra, si queremos la paz, tenemos que nos preparar para la guerra. Si queremos la paz, tenemos también que nos preparar para la paz, tenemos que construir esta paz desde abajo. Y eso significa tener esta agenda en cuenta y trabajar por ella. Una palabra solo sobre el desafío de hacerlo desde arriba. Yo estoy de acuerdo que es un logro que no tengamos conflictos, pero si comparamos lo que pasó hace un año, impulsados por Trump, el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil casi promoveran una intervención en Venezuela. Esto es algo asustador, es algo que 10 años atrás sería impensable concebir un intento de enfrentamiento de una crisis regional mediante el empleo de la fuerza. Teníamos algo muy cercano a una comunidad regional de seguridad desde el punto de vista de la Escuela de Copenhague. Ahora, no sé, esto también está precario, está más precario que era antes. Entonces, si hay una prioridad, es una agenda de largo plazo, saber lo que piensan nuestros gobernantes frente a las crisis más importantes de nuestra región, y entre ellas es Venezuela. ¿Qué es lo que vamos a hacer conjuntamente para ayudar a los venezolanos a superar sus crisis? Porque si no, vamos a ser utilizados no solamente por Estados Unidos y China, pero también por Turquía, por Rusia, por Irán, que también se hacen presentes en la región intentando de utilizar los intereses y las ansiedades de los pueblos de la región como moneda de cambio para avanzar sus propios intereses en el mundo de manera más amplia. Entonces hace falta una agenda clara, conjunta, frente a los desafíos de la región en el largo plazo, que es lo que vamos a hacer conjuntamente. Muchas gracias, Antonio. Inge, voy a leer la pregunta de Arlene Tigner y también está abierta a los comentarios de todas y todos los panelistas. Arlene dice: dos de los ejes transversales que hemos observado a lo largo del seminario son la desigualdad como fuente principal de inseguridad por un lado y la debilidad institucional del Estado por el otro. La pregunta es cómo atender lo primero desde una óptica estadocéntrica, a sabiendas que parte neurálgica del problema es el Estado. ¿No es posible imaginar alternativas de construcción de la seguridad ciudadana, humana y la paz desde abajo? Bueno, pues yo quisiera decir tres cosas, y también para responder la pregunta de Arlene, y también pensando un poco la pregunta que vos hacías ahora, Marcos, desde la arriba. Obviamente yo me siento más cómoda hablando desde el abajo, pero desde la arriba yo quisiera señalar dos cosas. Creo que, bueno, poco, como lo decía hace un momento Marcela, poco conocemos ampliamente las discusiones, por ejemplo, sobre seguridad y defensa, pero en el caso latinoamericano, y yo pienso también para el Caribe, yo he tenido he trabajado un poco más en el Caribe, creo que la agenda de seguridad está cooptada, pues obviamente por problemáticas inherentes al narcotráfico, a la criminalidad organizada, y creo que estamos
adoleciendo de una agenda de cooperación regional en seguridad. Creo que hasta el momento ha sido cooptada totalmente por, digamos, las políticas para atender al narcotráfico, por ejemplo, y lo hablábamos en nuestra conversación la vez pasada. Ahora que yo mencionaba un poco, por ejemplo, la ESCA, hay muchos acuerdos, por ejemplo, de interdicción marítima en lucha contra el narcotráfico binacionales. Entonces, Colombia con Estados Unidos, Panamá con Estados Unidos, Guatemala con Colombia y con Estados Unidos, que muestran además, digamos, esta tradición histórica que tiene Estados Unidos en la región, pensando, digamos, el narcotráfico como con su preocupación de seguridad nacional, pero desde, digamos, desde la declaración de UNASUR, pues creo que hay un déficit, por ejemplo, de una agenda regional de seguridad que permita ir un poco más allá, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante a tener en cuenta. Ahora, con relación a la pregunta que hacía Arlene, creo que pues, el Estado nos pone un reto enorme, porque lo que está evidenciando estos últimos 3 años, creo, es que en general la ciudadanía en América Latina le está diciendo a sus propios estados que necesita otras formas de pensar, digamos, los ejercicios de gobierno y de gobernanza. Indiscutiblemente creo que con la pandemia, por ejemplo, hay unas, digamos, manifestaciones claras en que la gente dice ya no podemos más y no sabemos qué vaya a pasar, que yo creo que también es como esta cuestión de incertidumbre que hablábamos al comienzo, porque las crisis tienen o se pueden volver oportunidades o también podemos tener unas respuestas que seguramente no serán de agrado para muchos de nosotros si continuamos, por ejemplo, en esta cosa conservadora, digamos, en esta derechización también en que ha entrado la región, que esperamos que progresivamente, lo digo yo personalmente, esperemos que retroceda un poco. Y claro, por supuesto, creo que necesitamos imaginar alternativas en las formas de entender la seguridad. Creo que nosotros tenemos una deuda muy grande por entender la seguridad como un bien público y como un derecho, ¿no? Donde podamos nosotros como ciudadanos y ciudadanas participar de la seguridad, rompiendo un poco esta idea de entender la seguridad de nuestra región, ¿no? Por eso creo que todos coincidimos en esta red de la necesidad de reelaborar un paradigma sobre seguridad que sea más incluyente, que se pueda pensar como un derecho, porque creo que en general en el panorama en el que estamos, todo el mundo quiere sentirse más seguro. Que eso lo hablábamos alguna vez en otro conversatorio con otros colegas. Creo que en general la gente en América Latina quiere sentirse más segura. Las mujeres quieren sentirse seguras en el espacio público, que no haya una violencia, digamos, esta cosa de los feminicidios que está pasando, este fenómeno de los feminicidios y de la violencia de género que se ha explotado en la pandemia, la violencia hacia población diversa sexualmente, que ha sido también empoderada por estos, digamos, gobiernos de derecha, creo que nos pone unos retos muy grandes y creo que es muy deseable que haya una apropiación de otras formas, de otras maneras de entender la seguridad y que se puedan, digamos, generar propuestas de construcción seguridad desde el abajo. La vez pasada que conversábamos, creo que algo que comienza a pasar en América Latina, que hay que revisar con mucha atención, por ejemplo, son todas estas propuestas alrededor de la seguridad comunitaria, de grupos y organizaciones sociales que frente a la inoperancia del Estado decide, digamos, crear sus propios cuerpos, digamos, de seguridad. Estoy pensando en guardias indígenas, guardias que están relacionadas a población afro en contextos rurales aquí en Colombia, por ejemplo, casos de poblaciones indígenas en Colombia, en México. Entonces creo que aquí hay que poner atención porque sí están surgiendo propuestas, pero también todos sabemos los antecedentes que hay en la región con estos procesos también de seguridad propia. Entonces es muy deseable y es necesario ampliar la discusión, apropiar la discusión de seguridad y entender, digamos, estas pequeñas transformaciones que se están dando. Muy bien, muchas gracias, Inge. Tenemos otra pregunta que formula Eduardo Larco.
dice lo siguiente, y vamos a comenzar con Antonio Zapata. Dice: para que haya paz en las actuales circunstancias en América Latina, debe eliminarse el discurso guerrerista que plantea Estados Unidos. Una parte de los gobiernos se ha enfrentado a otros que no tienen el sesgo ideológico. Se ha conformado un grupo que apoya la subversión ideológica apoyada por la OEA. Los gobiernos pro-Washington han sufrido un duro revés y han generado que muchos gobiernos radicalicen sus posturas. Las derechas no pueden construir nada, mucho menos administrar la recesión económica más la pandemia. ¿Qué hacer para construir confianza en medio de un conflicto ideológico? Voy a dejar planteada la pregunta y le damos la palabra a Antonio sobre esta interrogante que nos plantea Eduardo Larco. Bueno, yo quería comenzar por la pregunta anterior y luego conduciré la reflexión a esta nueva cuestión. Bueno, mire, yo coincido con el diagnóstico que el Estado está en una seria crisis. Y sin embargo pienso que la tarea principal, antes que imaginar soluciones en las cuales el Estado no juegue, la tarea principal es qué hacer para reformar el Estado, porque al fin y al cabo es un actor tan importante que mejor tomarlo en cuenta. Y creo que a la vez la crisis del Estado, por lo menos en el Perú, en Chile también, al abrir un momento constituyente, permite pensar en la estructura del Estado, pensar en los derechos del ciudadano, pensar en los elementos fundamentales de una Carta Magna y hacer un debate público en torno a ello. Y a este respecto creo que el Estado latinoamericano en general, el peruano quizá muy en particular, que conozco mejor, tiene tres males que pueden ser atacados. Uno primero es muy corrupto, y aquí no solamente el narcotráfico, sino también los negocios con las compañías particulares que tienen contratos del Estado son como la clave. Un segundo punto es poco técnico, es muy empírico, no tiene planes, es poco científico. Y uno tercero es que es extremadamente desordenado, porque al fin y al cabo las funciones no están bien repartidas, hay funciones superpuestas en casi todos los niveles del Estado, y las contiendas de competencia son pan nuestro de cada día. De tal manera que creo que en la coyuntura de crisis, antes que atender los problemas de la sociedad civil o imaginar soluciones desde la sociedad civil sin tomar en cuenta el Estado, habría que centrar en cómo reformar al Estado, porque hay una oportunidad para hacerlo y porque es un actor fundamental. Luego, sobre la sociedad, si uno revisa la sociedad a lo largo de los últimos, digamos, 50, 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, pues la sociedad civil ha tenido épocas más fuertes que la actual. Ha tenido épocas en que ha estado más organizada y que ha sido más influyente en el curso de las situaciones políticas de lo que encontramos en la actualidad. Por lo menos en el Perú, la sociedad de hoy se caracteriza por su fuerza cuando hay explosiones, como la que hemos tenido hace 15 días. Tremenda, se tira abajo un gobierno en una semana, pero no hay un marco institucional en el cual la sociedad civil canalice sus energías en términos permanentes. Entonces es una sociedad que está como dormida y de pronto tiene grandes explosiones positivas porque logran soluciones favorables como la que hemos tenido, pero no hay una garantía de continuidad. Con respecto a la última pregunta, ¿no? La pregunta que me hace de esta última de Eduardo Larco, mire, yo lo que entiendo es que los gobiernos de América Latina con respecto a Venezuela han tomado una posición, o muchos gobiernos de América Latina, el llamado Grupo de Lima, con respecto a Venezuela, han tomado una posición bastante dura y seguidista de la línea, digamos, de los halcones del Departamento de Estado.
Mike Pompeo y los anteriores, que todos han sido halcones en la era de Trump. Ahora, efectivamente, eso no ha caminado, no ha contribuido a ninguna solución y ha quedado empantanado y medio que se ha disuelto. En este momento me parece que no está operando, ¿no? Han tenido, como dice la pregunta, un serio revés. Pero al final creo que no hay un gran debate ideológico, ¿no? Creo que el debate que tenemos en América Latina en torno al tema de Venezuela tiene que ver con seguridad, con migraciones, tiene que ver con democracia, pero que sea un debate ideológico del tipo de los que teníamos en la Guerra Fría, pues no me parece tanto. De tal manera que creo que construir paz es atender a estos problemas concretos, como ayudar a los venezolanos, como decía Antonio Ramallo, a encontrar una salida dentro de la democracia y cómo resolver los temas que tienen que ver con el conjunto, que fundamentalmente es la gran migración venezolana que está repartida por todos los países de Sudamérica. Creo que ahí, en atender estos problemas de ese tipo, ¿no? Y no en un debate ideológico, se encuentra cómo salir de ese impasse. Muchas gracias, Antonio. Marcela, no sé si tienes algún comentario a las preguntas de Arlene o de Eduardo Larco o los temas que hemos estado conversando. El comentario que quisiera hacer es relativo a las dos preguntas. Lo que yo veo en el escenario es, yo tengo una mayor preocupación por el tema de la violencia que por el tema ideológico. Y no veo tantas diferencias entre izquierdas y derechas en los riesgos que tiene la violencia. Me parece que lo que estamos viendo o lo que podemos llegar a ver en el corto plazo, veo como tres tipos distintos de violencia. Una que podríamos decir la violencia organizada, la ligada a los temas tradicionales del crimen organizado, a la inseguridad, los homicidios, etc. Otra que también se estuvo hablando en este congreso, todo lo ligado a la desigualdad. Y hay un tercer tipo de violencia, que es como una violencia catártica. La violencia por la violencia misma, la violencia porque no soporto la situación en la que vivo y encuentro otros que tienen la misma situación y no necesariamente compartimos ni los mismos ideales ni las mismas intenciones, es simplemente dejar salir la presión que el ser humano tiene adentro. Y yo creo que ese tipo de violencia está muy cerca. Ha habido ya ciertas explosiones en nuestra región, la pandemia las ha detenido un poco, por ahora. La pandemia trajo otras formas de violencia, serias también, trajo también el agregado de la violencia por parte del Estado, que hasta el año pasado tal vez siempre que se hablaba de ello se podía referir más a ciertos casos en ciertos países donde se podía observar que, por ejemplo, policías o militares cometían violaciones a derechos humanos, y esta pandemia ha traído muchos casos de violencia del Estado contra los ciudadanos. Entonces, creo que la violencia catártica es a la que yo le prestaría más atención y no la veo vinculada a un tema de izquierdas y de derechas. Creo que en todo caso, izquierda o derecha pueden ser justificaciones para la manifestación de esa violencia, pero que van más allá de eso y que tienen tal vez que ver con una suerte de cambio que se está produciendo en nuestra civilización. No voy a poner filosófica porque no soy filósofa, pero creo que hay signos, para los quienes son historiadores, hay signos de que estamos en un cambio, en alguna suerte de cambio, ya antes de la pandemia, no tiene relación con la pandemia. Hay algún cierto cambio de paradigma. Hoy el paradigma es la ausencia de paradigmas, y la verdad es que no sabemos si vamos a ir hacia alguna clase de paradigma nuevo, y creo que todas las crisis de las que estamos hablando
tienen relación con esta ausencia de paradigmas y con esta consternación en la que todos los habitantes de este mundo vivimos en un poco no saber hacia dónde uno debe ir. Gracias, Marcela. Yo añadiría a tu reflexión que la respuesta frente a ese tipo de crisis de legitimidad de las instituciones frente a la que reaccionan los ciudadanos, hasta ahora está siendo una respuesta autoritaria en muchas partes del mundo, ¿no? Y está profundizando la crisis de la democracia. Antonio, ¿quieres añadir alguna opinión tuya respecto a las preguntas planteadas o a los temas que estamos discutiendo? Sí, dos puntos, un poco para subrayar lo que decía Marcela ahora. Yo diría que, y la pregunta de Eduardo, yo diría que el tema no es propiamente un tema ideológico, es mucho más la manipulación de rótulos, la manipulación de narrativas ideológicas que sirven a ofrecer una respuesta inmediata a esta angustia que mueve esta violencia, que mueve a veces las poblaciones desatendidas a buscar por la violencia lo que no encuentran de una manera permanente, ofrecido por la institucionalidad existente. Tenemos que tener presente que la democracia es reciente en nuestra región. Si hablamos de un país como Brasil, por ejemplo, este es el periodo más largo en la historia del Brasil, del país, sin rupturas democráticas. Estamos siempre recurriendo al autoritarismo. Entonces hay que investir en esto, hay que mejorar los mecanismos de representación de las poblaciones que están marginalizadas en estos procesos. Pero hay que comprender que los conflictos ideológicos, por lo menos los conflictos de narrativas ideológicas, no van a desaparecer porque sirven a los partidos políticos. Por eso es una crisis un poco más profunda, es una crisis de representación, es una crisis de los sistemas políticos que no logran transmitir a los ciudadanos la capacidad de dar una respuesta de largo plazo a estas angustias que se van a avolumar. Y entonces estos ciudadanos están son más fácilmente utilizados en los ciclos electorales, sobre todo por los populistas. Hay que dar una respuesta con base en la ciencia, con base en la información, con base en la serenidad, con base en una agenda constructiva a largo plazo. Yo creo sinceramente que parte de esta agenda está puesta en el ámbito internacional, está apropiada por nuestros países, pero hace falta liderazgos para hacer convergir las energías de la gente en función de la producción de un futuro mejor. Esto es el tema. La mayoría de nuestros líderes se han transformado en burócratas, mucho más que gente capaz de comprender estas ansiedades, estas angustias y movilizar las energías en torno a proyectos positivos. Como esto no pasa, lo que vemos son pseudo líderes que utilizan estas angustias para culpar al otro, al externo, los de derecha culpan a la izquierda y viceversa, por los problemas de la sociedad. Entonces, hay que perseverar en la democracia y hay que perseverar coincido totalmente con lo que dijo Antonio, en el aprivoramiento de los estados, de los mecanismos de los estados. Y eso se hace con información, se hace con ciencia, se hace con serenidad y con una agenda que apunte a la gente una posibilidad de, como dicen los españoles, de hacer con que las lejanías nos curen de las cercanías. Entonces, de ahí se va moviendo. Yo creo que una nueva generación de líderes políticos puede a lo mejor capturar algunos de estos procesos y proponer una agenda constructiva base a la que ya tenemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, Antonio. Inge, no sé si deseas añadir algún comentario. Después vamos a hacer un cierre y una ronda final de opiniones. Listo, pues para ir cerrando, porque ya también está Isaac ahí con nosotros. Yo quisiera dejar como preguntas o algunos comentarios más a futuro, ¿no? Como en perspectiva, y dejaré como algunas preguntas. Creo que definitivamente, como lo decíamos, necesitamos pensar una agenda de paz y seguridad regional, ¿no? Que
además atienda la desigualdad y la violencia como dos problemáticas fundamentales en nuestra región. Creo que con relación a la violencia y a las discusiones que ya hemos tenido antes sobre criminalidad organizada, creo que hay un reto muy grande por responder, por ejemplo, a los desafíos de las dinámicas transnacionales para construir una agenda regional, ¿no? Y en eso, Antonio lo decía ahora, la criminalidad organizada va adelante, construyendo sus redes, sus formas, y digamos que las agendas, las respuestas de seguridad desde el Estado van un poco más atrás. Entonces, creo que es importante pensar, digamos, esta discusión de construir una agenda de paz y seguridad regional, pero un poco desde, digamos, esta propuesta, este paradigma que nosotros estamos planteando, que permita, digamos, otra forma de entender la seguridad más incluyente, más sostenible, y ahí creo que asuntos como lo mencionaba antes, digamos, lo que tiene que ver las desigualdades en torno a la raza, al género en nuestra región son fundamentales. Y quisiera cerrar con dos cosas. Creo que esa agenda de seguridad debe, desde lo que nosotros estamos proponiendo, digamos, evitar estas respuestas de securitizar las crisis que vienen con fenómenos como la pandemia o las catástrofes. Lo pienso ahora en la coyuntura que acabamos de tener en Colombia y en Centroamérica, por ejemplo, con el huracán. Entonces, las respuestas que en general tienen los estados, y esto creo que es una idea que en algún momento se lo había escuchado a Arlene, finalmente muchos de nuestros estados en América Latina securitizan sus respuestas frente a las debilidades institucionales. Entonces, nuevamente, como para volver sobre esta discusión que teníamos sobre la debilidad estatal, y con pandemia ya lo hablamos, y creo que con las catástrofes, creo que esta es una agenda además que viene, que poco hemos como discutido, ¿no? Lo que supone también pensar la seguridad en este momento, pues, de profunda transformación con relación a la crisis del cambio climático, que muestran también cómo los estados están respondiendo. Y finalmente, como dos preguntas que yo creo que son retos para nuestros gobiernos, son retos también para nosotros. Creo que en términos de esas agendas de seguridad regional, poco pensamos el mar, ¿sí? Y el mar es un lugar de disputa, y es un lugar, digamos, donde también se construyen esas políticas de seguridad. Pensando ahora, como les decía, por ejemplo, las grandes la cantidad de acuerdos de interdicción que existen entre nuestros países, tanto en el Pacífico como en el Caribe, acuerdos, digamos, de interdicción marítima o de acuerdos de seguridad establecidos con Estados Unidos. Entonces, creo que ahí hay un vacío con el mar, y ya dejo solamente esto como, digamos, un posible tema para el tercer congreso. Creo que también estamos en mora de comenzar a pensar estas discusiones de la seguridad incluyente, otra forma de entender la seguridad, y todo lo que se ha acelerado esta pandemia alrededor de digamos, de la disrupción digital, que creo que es otro reto que tenemos ahí por encima, que tanto los gobiernos como nosotros tenemos enfrente, que poco hemos discutido o pensado. Y bueno, esa sería como mi comentario final. Muchas gracias. Yo voy a hacer solamente un comentario final a modo de conclusión. Yo creo que de las distintas intervenciones yo me voy a permitir sacar 6 ideas. Primero, estamos en un momento de crisis. Esta crisis puede amenazar algunos logros que se han obtenido en la región, pero también da cuenta de una crisis de Estado y una crisis del desarrollo de la sociedad en América Latina. Esta crisis también tiene vasos comunicantes con lo que se ha desarrollado hasta ahora en la región en materia de cooperación y en materia de seguridad. Pero la crisis plantea 4 tipos de reformas, de desafíos. Primero, hay un desafío de pensar la agenda de paz y seguridad en la región desde una conceptualización distinta, desde una conceptualización más participativa que integre a la sociedad civil en los debates, y no sea solamente una cuestión de Estado y de burocracias, sino que sea parte de un fortalecimiento de los procesos democráticos.
y que integre conceptos como los que ya están propuestos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que incluyan, como dice Inge, marcadores distintos que reflejen prioridades nuevas en la construcción de la seguridad. Una segunda cuestión es que la resolución de esta crisis en el ámbito de la paz y la seguridad requiere fortalecer instituciones, requiere fortalecer el Estado, pero también requiere fortalecer instituciones como las que mencionaba Marcela, las instituciones a cargo de la seguridad y de la justicia. En tercer lugar, hay también temas que pueden producir estabilidad en las relaciones entre los estados. Creo que Antonio ha sido muy claro a plantear también cuestiones que van a seguir presentes en la agenda de la región y que merecen atención porque involucran a un conjunto de estados. Y finalmente, hay un desafío de reconstruir la capacidad de la región para ejercer un rol político internacional de manera autónoma. Ahí hay un desafío ya planteado, hay un cierto tipo de intervención que todos observamos negativa en la crisis de Venezuela, pero también emergen nuevos desafíos que van a ser de largo plazo, como ha sido mencionado, como la disputa entre las potencias por la influencia en América Latina. Así que el desafío final es el desafío de la política, de ser capaz de enfrentar esto y de relegitimarse en este periodo de crisis. Hay mucho que hacer. Muchas gracias. Bueno, retomo yo y quisiera primero dar las gracias a nuestro fantástico panel y nuestro excelente moderador, Marcos Robledo. Este panel nos ha reiterado la idea que la región necesita que repensar e implementar, estoy absolutamente de acuerdo, Marcos, es responsabilidad de la política al final, nuevos conceptos de paz y seguridad con una agenda regional cooperativa para lograr más cohesión social y democracia. Igual que en todos los espacios de esta semana salieron muchísimas ideas muy concretas de cómo construir estas nuevas propuestas desde una seguridad más inclusiva y sostenible en el tiempo largo. Y una propuesta que proponga un concepto amplio de seguridad para que todos y todas puedan beneficiarse de esta seguridad. Esto en las sociedades tan desiguales es un desafío gigantesco, como entre muchos nos ha reiterado la ministra de Seguridad argentina al principio de esta semana. En buena medida, creo que el aumento de la conflictividad social en la región es un producto de la agravación de la desigualdad y la pandemia ha hecho ahí un trabajo aún peor. Y con esta situación, como tú lo dijiste, estoy absolutamente de acuerdo. Faltan garantías para los derechos mínimos, tanto individuales como grupales. Falta una solución de conflictos de manera pacífica en muchos ámbitos, como dijiste, Marcos. Y hay mucha ausencia de confianza en las capacidades estatales y ahí creo que faltan, diría yo, propuestas progresistas para cambiar, adresar estos temas muy concretamente y hacer una contrapropuesta en la región. Para darles un poco de insumos, porque nos quedamos un poco tristes que ya se acabó esta semana, vamos a seguir construyendo todos los paneles y las relatorías ilustradas que estábamos haciendo durante los paneles van a estar en la página web. Vamos a circularlos en nuestras redes
y estaríamos generando con la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible nuevos contenidos al respecto para profundizar las propuestas que hemos escuchado durante todo el Congreso. En pocas semanas salga también nuestro último newsletter del año, que colocaría también muchos de los insumos que se hicieron en este Congreso en forma de papers un poco más extensos. Y para dar un pequeño previsto, como antojo, como se dice aquí en Colombia, ya Inge nos dio algunas pistas que comparto muchos. Pienso que surgió el tema de la seguridad medioambiental claramente, y esto toca más tener en cuenta. También el de la ciberseguridad que puso el viceministro de Asuntos Exteriores en Alemania será en nuestra agenda seguramente para el próximo Congreso, porque ya realizábamos que el futuro ya está presente con esta digitalización que vivimos durante la pandemia, ya nadie puede negarlo. Y además, creo que toca analizar y acompañar cómo se está desarrollando el sistema internacional en tiempos post-Trump y ojalá post-COVID, que estoy seguro nos van a abrir horizontes mejores en no tan largo tiempo. Y espero realmente profundamente que volveríamos a ver nosotros todos y todas por el próximo Congreso. Mientras tanto, invito a darnos feedback, contactarnos, seguirnos en redes, póngase en contacto con la red y, por supuesto, contarnos qué quisieran ustedes que incluyéramos al próximo Congreso, que sería en un espacio distinto, pero también con el apoyo grande de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, que realmente es un espacio de expertos, expertas fantásticos. Doy las gracias para todos que han trabajado en este Congreso, la Red, pero también sobre todo mi equipo de Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, Catalina Niño, que ha tomado un rol clave y central para toda la realización del Congreso. También Saruy Tolosa, que ha apoyado muchísimo en sobre todo la parte de comunicaciones, pero también Diana, Santiago, Melba, Tania, todos que estaban detrás, los técnicos y nuestros traductores que también han hecho un trabajo fantástico. Muchísimas gracias a todos. Espero que no he olvidado a nadie. Serían los nervios, están todos en mis pensamientos con agradecimientos muy profundos. Les deseo a todos y todas que nos siguen un buen fin de año en salud y con sus seres queridos. Muchísimas gracias y nos vemos en 2022. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, así damos por finalizado el segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, Desafíos de la Seguridad en Tiempos de Crisis Múltiples, organizado por la Fundación Friedrich Ebert en alianza con Foreign Affairs Latinoamérica, el diario El Espectador y Es Global. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que estuvieron conectadas en Facebook Live y a quienes acudieron a nuestra sala de Zoom. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Me olvidó nuestro fantástico maestro de ceremonias. Muchísimas gracias, Isaac. Gracias. Eran días fantásticos. Gracias.